Guadalajara. Pepe Quintero, dibujante de Bubba. Un aplauso, por favor. Jorge Gulías, escritor y editor de la revista Aventuras Enmascaradas. René del Valle, desde Guanajuato, el dibujante de Calimán y de Starman de los años 70. ¿Quién me falta? ¿Ya? El maestro León pasa en lugar de Basaldúa, ¿o qué? Basaldúa no se ve. El maestro Alberto León, editor, dibujante, sensacional de luchas, editor de GEA muchos años. Bueno, por orden cronológico, ya sé que usted es muy joven, maestro, pero creo que bueno, por eso lo vamos a dejar al principio. Pues ahora sí que donde se pueden acomodar, por favor. Del Memín Pingüino vamos a hablar de Balam y de Látigo Negro, porque se trata de héroes. Óscar Basaldúa, dibujante de portadista de Místicos, sensacional de luchas. Pues bueno, lo que vamos a hablar es de superhéroes mexicanos. Desde la época de oro, de la época del Maestro Sixto Valencia, todo el mundo lo conoce por haber dibujado Memín Pingüín. Pero vamos a hablar de personajes como Balam o Látigo Negro. Empezamos con el Maestro Sixto Valencia, que nos platique un poquito. Ahí está el Memín, pero platíquenos un poquito de Balam y de Látigo Negro, maestro. Déjenme ver si hay otro micrófono. Bueno, buenos días, jóvenes. Digo días porque yo llegué aquí a las 11 de la mañana. Ya ahorita ya son tardes, pero heme aquí. No voy a hablar de Memín, pero sí de Balam. Sí, de Balam y de... ¿El Látigo Negro, maestro? El Látigo Negro, la Doctora Corazón. No, esa no es superhéroe. Bueno, también dibujó La Serpiente Desplumada. Aquí está, sí. Aunque no es de superhéroes. Me gustaría que nos platicara de Balam, maestro. A ver, permíteme. A ver, adelante. La Serpiente Desplumada no es un superhéroe, pero sí salió de un superhéroe. Yo se lo presenté en 1999 a Tucán Mango y me dijeron, está bonita, pero le falta algo. Ya en un inicio yo había presentado la idea de Coyotzin con un periódico. Eso fue allá por 58, no, antes, como en el 53, y en un periódico, y me dijeron, sí, está bien, pero métele situaciones políticas. Y mi personaje era una copia de Robin Hood, del paladín de los torcidos y esas cosas, en la época prehispánica. Les gustó mucho, pero no les gustó el argumento. Querían una cosa política, con problemas actuales, sociales. Y pues no tenía yo práctica, y presenté nada más como 50 tiras para una diaria en el periódico, y ahí quedó. Después vinieron los halcones negros. Los halcones negros ya eran superhéroes. Desde la Segunda Guerra Mundial estuve publicando. Y después de el halcón negro vino Milagros de Cristo. Y también es un superhéroe, ¿no, maestro? También es un superhéroe. Sí, pero pues nada más para un sector, más a los católicos. Sí. Y después de Látigo Negro, ¿cómo se llama? De Milagros de Cristo, ya entonces ya sabía yo que había más
dibujantes y me llegaron conmigo, y entonces ya contraté a algunos para que me ayudaran a trazar, para que me ayudaran a borrar y a hacer ¿cómo se llama? Medio tono y hacer los fondos y eso. Y ya tenía yo un equipo bastante grande, y en esa época, después, en la misma época que estaba haciendo Milagros de Cristo, hice El Látigo Negro, Criollo, El Caballo Invencible, y uno que otro Maestro, argumento de libro único. Y estando haciendo eso, un día me dicen, no tenemos que darte, así es de que hazte los bocetos aquí de un personaje que se llama Memín. Bueno, los hice y ahí se quedaron los bocetos, fueron aceptados, me dieron un argumento, 2, 3, 4 y 5, pero yo no veía sistema monetario, y ahí se quedó. Cuando de repente me dice el distribuidor, ya salió tu revista. Digo, bueno, qué bueno, ahora sí, de los 5 episodios que me deben ya me los pueden pagar. Dice, ¿a poco no has cobrado? No, sí, ya te tardaste, ve inmediatamente a cobrarlos. En esa época estaba conmigo Joel Curi, un muchacho que llegó ahí conmigo de ayudante, y ese me dice, oye, Panzón, nos decíamos, no sé por qué nos decíamos panzones si estábamos más flacos que... Maestro, perdón, heridos. no, usted que es amiguísimo del maestro Rubén Lara, ¿nos podía hablar un poquito de Fantomas? Claro que sí, no, sí. Fantomas fue uno de mis héroes favoritos. ¿Tú los ves? No tanto porque me gustaran las aventuras, sino porque sacaba cada secretaria, que Géminis, que Aries, que etcétera, una enormidad de secretarias, bien buenas todas. Digo buenas para escribir. ¿Dónde está el maestro Rubén Lara, maestro? No lo dejé hablando de secretarias buenas del maestro Rubén Lara. Bueno, es que él las dibujaba. El maestro Lara, muy buen dibujante. Yo lo conocí desde que hacía dueto con Moro, Manuel Moro y Rubén Lara. Entonces hacían la vida de los Borgia en el Pepín, una revista diaria que se vendía en 750,000 ejemplares diarios. Y nomás salían 4 o 5 paginitas de Rubén Lara. Posteriormente se desapareció y de repente salió haciendo esta de Fantoma. Muy buen personaje. Y les digo, Se consagró con Fantomas, ¿no, maestro Rubén Lara? El maestro Rubén Lara. Maestro René del Valle, ¿nos podía platicar un poquito? Le damos chance un poquito al maestro René y ahorita seguimos con usted, maestro. no. El maestro René del Valle viene desde Guanajuato. Él fue dibujante, trazador para el Brujo Velasco, de Calimán. Así es. Para Calimán. Se llamaba Crisbel, el equipo Crisbel. Ah, ¿no se llama Cristóbal? Sí, no, sí, pero se llamaba el equipo Crisbel. Ah, Crisbel, el equipo Crisbel. Estaba Don Chele, un servidor. Estamos hablando del 70 y qué, o 69. 69. Del 69. Ajá. Personalmente yo quiero hacerle un homenaje aquí al maestro René del Valle, porque yo era fan de Starman.
comprabas? Como en 1978, en el 80, yo lo compraba y como había una chica, ¿cómo se llamaba la chica esta que andaba en paños menores? Bueno, no en paños menores, pero se miraba muy sexy, tipo Leila, la de Star Wars. La de Star Wars, sí. Es una que traía hasta sus teléfonos. Ajá, así es. La verdad no me acuerdo. Entonces yo como era muy niño, a mí me regañaban porque compraba esa historieta, pero yo la compraba. Y bueno, pues, muchísimas gracias, maestro, por esa anécdota, ¿no? Una anécdota, sí. Starman. Platíquenos un poquito, por favor, de Calimán. Calimán, cuando empezó, estaba platicando con el compañero como una radionovela, allá por los años 60, por 61, 60. Después tuvieron los señores Modesto Vázquez e hijo la oportunidad de traerla a México. La escucharon y la hicieron después historieta. El señor Salas fue el dibujante original primero de Calimán en toda la extensión. Después llegó el señor Cristóbal Velasco, que era el equipo al que pertenecía yo, pero yo llegué por azares del destino como una casualidad. Yo me dedicaba a otras cosas. Un día, haciendo unos dibujos delante del señor Modesto Vázquez, me dice: oye, ¿te gustaría trabajar en Calimán? Digo, pues si hay modo. Y de ahí a la fecha me quedé en el equipo de Cristel. Era don Chele, que en paz descanse, don Cristóbal Velasco, mi compadre, también que en paz descanse, su mujer, no me acuerdo cómo se llama la señora, y un servidor, que estuvimos a lo largo de, que serán cerca de 30 años haciendo esa historieta. Hubo otros dibujantes, es verdad, eran los que entraban eventualmente cuando teníamos que salir de vacaciones. La historieta jaló porque gustaba mucho por sus doctrinas que estaban muy de moda en esa época. Era la cuestión hinduista, la cuestión asiática, la cuestión budista, que con sus grandes enseñanzas, que en ese momento todo el mundo teníamos una disciplina religiosa de alguna manera. No nada más la cristiana, sino eran todos los demás que triunfaban en ese momento. Afortunadamente duró mucho tiempo, se hacían de a tiro 2 episodios a la semana para poder tener el stock fuerte en el taller. Desgraciadamente, por azares del destino, tuve que salir yo hace justamente 20 años, justo cuando ya venía de caída la revista. ¿Por qué? No sé. Terminó en el 91 justamente, 20 años, de las cuales tengo millones de anécdotas que podría contar, que no podría terminar nunca. Pero lo más importante es que tuve la responsabilidad de darle vida al personaje gráficamente y a los héroes que le acompañaron, como Karma, como fueron infinidad, ya no quiero acordarme. Fueron 20 y tantos años de estar aplastado siempre en el respirador, haciendo día y noche el personaje. A la par también hacía cosas para otras editoriales, como por ejemplo en la misma editora acá, algunas veces tuve alguna intervención en el Águila Negra, que esta Águila Negra la hacía de base el señor Cabrales, no sé qué sería de él hasta la fecha, y otros compañeros que estuvieron ahí, como el señor Moro, etcétera, etcétera. Ahorita estaba acordándome de Fantomas. Fantomas fue una novela francesa muy buena del siglo XIX, de finales, que después lo tomó, creo que editorial, ahí no me acuerdo, la editorial donde estaba el señor Lara, realizándola. Tuvo un éxito sin precedentes en los 60s y 70s, Fantomas. Tuvo una aceptación que hasta una película en Francia hicieron de ella, cosa que muy poca gente sabe. Son muchísimas cosas que si desglosamos en el mundo de la historieta, todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes realizando alguna historieta, nos dejó algo que nadie nos va a quitar nunca. Como dice el dicho, lo bailado ni Dios nos lo quita nunca. Fue una satisfacción tanto a nivel personal como para muchos económicamente, de lo mejor. El señor Sixto tuvo la oportunidad de ser uno de los personajes más hermosos e inocentes de este país, que ahora se conoce fuera de tiempo
a nivel de toda Latinoamérica. La revista de Calimán pues tuvo su tiempo también, ahora sí se acuerdan de él, pero ya no es como ahora, porque como que desplazaron todos estos nuevos jóvenes que vienen en el movimiento de las historietas en computadora, que son muy hermosas, las ilustraciones son maravillosas, son unas obras maestras, pero ya los hubiera yo querido ver en ese momento haciendo 32 páginas dobles a la semana para poder tener un stock. Era una cosa apabullante, ¿eh? Te levantabas de la cama al respirador, del respirador al comedor para comer, a la cena, otra vez a la cama y otro día. Y así se nos fueron muchísimos años. La vida social en general con nosotros pues fue muy escasa. Tuvimos oportunidad, yo sí me escapé. Hice además carrera en otra cosa, en el arte teatral. No soy conocido, no me importa, pero ahí diseño, dibujo, hago diseño de vestuario, de escenografía, dirijo escenas de teatro a nivel en toda la República, no comercialmente hablando como César, pero son obras que se montan a un nivel para vendérselas a compañías, para representárselas enfrente con escenografía, con vestuario y con actores de nombre. Eso no se ve, no lo publican las noticias en ninguna parte, porque son funciones privadas. A veces son nada más 18 funciones que invierten los productores un dineral para esas funciones. Claro, que así les reditúa su dinerito. Yo a eso me dedico ahora porque la historieta para mí está muerta. Maestro Karim, perdón, le podemos pasar el teléfono, el micrófono al maestro León. Sí, pásale, otro testigo. Los superhéroes no solamente son aquellos tipos que vuelan, avientan rayos como los que conoce casi todo el mundo, o como los japoneses que todavía que son mucho más poderosos. Los superhéroes también son luchadores, y el maestro Alberto León nos puede platicar cómo fue el proceso de un luchador que conocemos con máscara y que se sube a un ring a que hagan películas y ya estén clasificados como héroes mexicanos. Usted que era editor de Sensacional de Luchas, maestro. La visión que tuvieron realmente los directores en ese tiempo de GEA fue precisamente la lucha. La lucha empezaba a tener auge y se tomaron primero personajes fantásticos, realmente no existentes, pero viendo el éxito que tenían estos personajes, decidieron tomar personajes luchadores de la vida real. Yo el proceso de contrato y cosas de esas no lo sé, porque yo realmente estaba atrás de bambalinas dirigiendo el trabajo, pero realmente en lo personal yo tuve que involucrarme inclusive en parte en las luchas libres y veía los entrenamientos inclusive de los mismos luchadores. Dicen que es pantomima, que es esto, que es aquello, que es falsedad, pero créanme, para resistir todo el trabajo que tienen, necesitan tener condición física. De otra manera no aguantarían una caída, en fin. Todo eso se traslada a la historieta de alguna manera, pues exagerando movimientos, ¿no? Pero está dentro de la misma realidad. Así que tuvo su repunte en el momento en que nacen nuevos personajes. Les puedo decir como anécdota, cuando Conan está enmascarado, un día llegó sin máscara y yo pues, así que lo veía muy gorilón, así que hablaba muy raro. Ya me dijeron quién era y todo eso. Ese es el de la máscara. Y puedo decir de varios luchadores que conocí sin máscara. Maestro, de veras, yo ahí en Egea, cuando me tocó trabajar, me encontraba en el elevador a Blue Demon, al Santo, al Solitario. ¿A qué iban a la editorial, Bueno, en general iban a cobrar, obviamente. Porque les pagaban regalías. Regalías por la misma... Primero por usar el nombre y segundo por la venta vamos, que son regalías por la venta de la misma historieta. Y algo que está diciendo es muy cierto, A veces iban con la máscara no atada, se ve que en el camino se la fueron poniendo y ya no les dio tiempo de amarrarse. Pero vamos, hay muchas anécdotas con respecto de
de personajes de la lucha. Una ocasión estaba yo con un compañero, enfrente había unos sillones y de espaldas estaba sentado el perro aguayo con su cabellera larga, bien cuidadita. Y empezamos a comentar, mira nomás qué muchacha, qué bonito pelo tiene. A ver, vamos a ver de cerca quién es. No, ahora sí que nos llevamos un chasco porque era el perro aguayo. Y dije, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó? Empezó a hablar yo, no es que, ¿Y el papá? no es que lo confundimos. El perro aguayo, El perro papá. aguayo también se quedaba sentado en la sala de espera, su turno para cobrar. No, fueron muchas vivencias buenas, ¿no? Desgraciadamente ya no hay héroes. Héroes me refiero de historieta. Los héroes somos todos aquellos que luchamos, ¿no? Actualmente por el sobrevivir, por tener trabajo y todo eso. Y todos los mexicanos son así. Son héroes en ocasiones anónimos. Pero vamos, yo creo que presentando realmente a la gran cantidad de luchadores, a la gran cantidad de revistas que tuvieron personajes dentro de la fantasía, sería inmenso, tanto el maestro Sixto como el maestro Ned del Valle, pueden decir de muchos personajes que se perdieron en el camino. Son pocos realmente. Muy bien, maestro. Un aplauso, por favor, para el maestro Alberto León. Óscar Basaldúa, hablando de superhéroes, luchadores, Óscar Basaldúa fue el portadista de Místico, por ejemplo, entre muchísimos otros. Platícanos un poquito de Místico. ¿A ti te tocó conocerlo en persona, Místico? Pues en realidad nada más lo vi una vez. ¿O te llevaron a que lo vieras luchar? Porque yo cuando dibujé el Santo sí me llevaron a la bueno, Coliseo. sí, lo vi luchando un par de veces ahí. No recuerdo en qué arena, pero sí lo vi un par de veces. Y pues cuando uno dibuja ese tipo de superhéroes mexicanos, pues trata de imaginarse pues, a héroes, ¿no? Como los que hay en estas convenciones, mucho, sobre todo los héroes de Estados Unidos, ¿no? Que ahora vemos tanto en el cine, al Hombre Araña, a Superman, a Batman, etcétera, ¿no? Bueno, o héroes mangas, que la verdad es que yo en el tema del manga estoy totalmente negado, no sé nada, absolutamente nada de personajes del manga, ¿no? Por eso menciono los personajes de Estados Unidos, pero sí el personaje de Místico y del Santo fue algo que disfruté mucho hacer, porque fue un superhéroe, pero eran superhéroes pues, mexicanos, ¿no? Mexicanos y era algo donde podíamos hacer mucha acción, mucho lucimiento de figura o de composición, y podíamos disfrutar mucho más el trabajo, ¿no? Que lo que comúnmente se hace en la historieta, que es que se recurre mucho a Santo. De Místico. Pero creo que esa portada no es tuya. Es mía. Es mía. Sí, creo que sí. Pero bueno, Óscar las hizo casi todas las portadas del Santo y de Místico. La mayoría fueron mí. Y yo lo disfrutaba mucho, como comentaba, porque la historieta mexicana principalmente, y el tema central es el sexo, ¿no? Las chicas enseñando mucho, o en posiciones muy subliminales o algo así, ¿no? Entonces cuando yo llegué a hacer el Santo y a ser Místico, pues la verdad sí lo disfruté bastante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Óscar. René Córdoba, en el proceso de los superhéroes, de la modernización, si así se puede llamar, el cómic más importante ahorita por la cantidad de premios y buenas críticas que ha recibido es Soul Keepers. Pero antes de Soul Keepers, René Córdoba dibujó República Lucha. Platícanos un poquito, René, ¿qué onda con eso? Adelante. Pues yo tengo en realidad muy poquito tiempo en esto de la comiqueada, ¿no? Y ahorita estoy bien nervioso delante de tanto figurón que yo admiraba desde chavo, ¿no? Pues una vez se me ocurrió ir a una convención ya grande, ¿no? Y vi que estaban chavos mexicanos dibujando y dije, pues voy a hacer algo, ¿no? A ver qué. Me encontré a un cuate de Monterrey ahí que traía su cómic.
y le enseñé lo que yo estaba haciendo y ya nos pusimos a hacer un cómic que se llamó República Lucha. Ese cómic lo escribía Lalo Anse en Monterrey, me lo mandaba a mí a Guadalajara, yo lo dibujaba y se lo mandaba a Meño a que lo coloreara en Chihuahua. O sea, un cómic muy mexicano, ¿no? Salió muy poco tiempo porque hicimos 3 números y un sketchbook, pero nosotros lo estábamos pagando, obviamente no sabíamos nada de la industria ni nada y lo difícil que estaba, entonces no nos salía más que para volver a imprimirlo y pagar nuestras idas a las convenciones. Lo bueno de eso fue que en esas saliditas pude conocer a gente que me invitó a trabajar como en el Editorial Televisa y ahora en Soulkeepers y eso me ha dado chance de estar publicando mensualmente y agarrar otra chamba, ¿no? Que es en el ámbito de los videojuegos y las animaciones. Y pues bueno, a grandes rasgos, ¿nos puedes platicar un poquito de nuevos proyectos o son top secret? Y si caben dentro también de héroes, ¿no? De héroes mexicanos. Es que hay uno muy famoso por todo, ¿no? A mí me está... Pero si se puede. Ya lo anuncié. A ver, adelante. Ahorita yo tengo la fortuna de estar haciendo el diseño junto con mis compañeros allá en Guadalajara de la película de Chapulín Colorado. Hace en 3D. Entonces a nosotros nos tocó la suerte de que nos cayera ahí el personaje, ¿no? Y, pues, imagínate, encantado, ¿no? Es un héroe mexicano que conocemos todos nosotros. Superhéroe mexicano por todos. Latinoamericano. Un aplauso al Chapulín Colorado. Sí, cierto. Sí, como no, todos crecimos con el Chapulín. Sí, ¿no? Y ¿cómo no? Animaciones y videojuegos prácticamente es lo que estamos haciendo ahí. Muy bien, un aplauso para René, por favor, que viene desde Guadalajara. Bueno, René Gulías, que es el más jovencito de Gulías, ¿verdad? Ah, sí, cierto, Jorge, es que ya puro René, Chihuahua. Jorge Gulías, que viene desde España, ¿no? ¿O cuánto tiempo tienes? De la hermana República de Satélite. Ah, la hermana República de Satélite nos va a platicar un poquito. Él es escritor y editor de la revista Aventuras Enmascaradas. Entonces que nos platique un poquito de sus héroes, de sus aventuras enmascaradas, por favor. Cuando iba a la universidad hace ya 10 años, un compañero me dijo, oye, ¿por qué no te escribes mucho? ¿Por qué no te piensas una historia de luchadores? Una historia que sea de luchadores, son los héroes mexicanos, es la esencia de los héroes mexicanos. Me dijeron Herb Trimp y Yannick Paquette el mes pasado, hace 2 meses en otra convención. Es lo de aquí, es lo nacional. Y dije, bueno, pues desarrollé los héroes de Galápago y Sepulcro. Inventé la ciudad en la que tenían sus aventuras. Y después lo dejé almacenado hasta que poco tiempo, hasta que acabé la carrera, y después me puse a editarlo. Y dije, si lo vamos a publicar va a ser bien hecho, va a ser de distribución nacional, como tiene también René. Mejor todavía. Y va a ser, lo vamos a hacer mensual, va a ser un compromiso hacerlo mensual, no va a ser sacar 1 o 2 números a ver si va. Fue todo. Grandes rasgos, eso es todo. ¿En qué número van ahorita, Jorge? Ya vamos en el 5. Ya van en el 5. ¿Dónde lo pueden conseguir esta historieta, este cómic? Puestos de periódicos y en tiendas Amors. En tiendas Amors. ¿Qué precio tiene? 30 pesos. ¿Y qué puedes decir a favor de tu cómic? Bueno, que la gente que lo lee, súmense a ellos porque la gente que lo lee lo sigue leyendo. Tienen los 5 números, la mayoría de los que no vienen aquí consiguen los que le faltan. Y si no, me mandan correos al jefe y le preguntan, oye jefe, ¿cómo lo podemos conseguir? Dale tu correo o un Twitter o algo donde puedan. El jefe @aventurasenmascaradas.com es el correo de él. Hasta aquí. A ver. Este personaje se llama el jefe, ese es su correo. Es el que recibe los correos de los lectores, el que critica también a Galápago y a Sepulcro, a eso se dedica él. Pues bueno, ahí tenemos unos héroes más mexicanos. Muchísimas gracias, Jorge. Y... bueno.
José Quintero, Pepe Quintero, creador de Bubba, a ti te estoy dejando hasta la última porque me gustaría que de acuerdo a lo que escuchaste con el maestro Sixto, con René, con otro René, con Jorge, con Oscar, con el maestro León, me des tu opinión de cómo ha sido la metamorfosis esta desde los años 70 hasta ahora respecto a los héroes mexicanos. Bueno, presenta primero tu cómic, que Bubba también es un superhéroe, por cierto, y luego te puedes pasar, si me haces favor, con lo que te pregunté. La Bubba es más que un superhéroe, me niego a darle la espalda a la leyenda de la historieta mexicana. Bubba es más bien un antihéroe, no es más cercana a Mafalda, es una niñita común y corriente, entonces no tiene mucho que ver con el panel, con el tema. Bueno, si quieren echarle un ojo, ahí tenemos el stand para quienes no la conozcan, pero tiene que ver con los superhéroes, digamos, en el punto de que ella tiene un conflicto con Nietzsche, el filósofo alemán. Nietzsche, para quienes no conozcan el dato, en base a la filosofía de Nietzsche, se basaron para la creación de Superman, que es el prototipo de superhéroe, es el arquetipo de superhéroe. Nietzsche planteaba hablaba del superhombre, el nombre de Superman en inglés viene de esa filosofía, de ese concepto de Nietzsche, y lo que plantea Nietzsche, que es que el superhombre es un hombre que se supera a sí mismo, es un hombre que, siendo humano, que respetando los límites del ser humano, se supera, crece y avanza más allá de la humanidad. En ese sentido, yo creo que la historieta mexicana, por lo menos la del siglo pasado, la anterior a los 90, hablaba más del héroe nietzscheano, del superhéroe nietzscheano, es decir, los luchadores, los héroes como Calimán, como Águila Solitaria. Hay excepciones muy respetables como Starman o como Carmatrón, incluso, que es de los 80, que ya sí son superhéroes, ya no son hombres, es gente que son entes que tienen poderes más allá de lo humano. Pero el resto del trabajo que hicieron los maestros, las grandes leyendas de la historieta, son hombres que se han superado en base a ejercicio, en base a una disciplina, en base a una filosofía incluso, que han llegado a salir de la media de los humanos y a defender ideales que defienden la humanidad, ¿no? Luchar por el bien, luchar por la justicia, luchar por la gente. En ese sentido son arquetipos muy interesantes de lo que era la cultura popular de ese tiempo. Aquí debo decir algo que quizás suene un poquito feo. A mí el uso de los superhéroes, el uso indiscriminado que hemos tenido gente de nuestra generación, me parece incluso un poquito aberrante. Yo respeto muchísimo el trabajo de los colegas, hay cosas impresionantes. Comento en público que una de las cosas que han valido más la pena para mí personalmente como dibujante de esta convención es haber conocido la chamba de René Córdoba. Es un trabajo impresionante, me hace respetar muchísimo a las nuevas generaciones. Obviamente el respeto por los maestros está más que claro, ¿no? Ellos ya son leyenda. Entonces el trabajo de los jóvenes lo respeto como dibujantes, como argumentistas, como profesionistas, pero me choca cómo ha cedido la cultura popular a la idea del superhéroe. La idea del superhéroe es gringa, o sea, la idea del superhéroe es lógica en un pueblo que se piensa superior al resto de los pueblos. Superman, Batman, a mí me laten, es decir, yo los leo y demás, pero los entiendo en un contexto norteamericano y me parece muy lógico y me parece respetable. Lo que sí me parece triste, chocante, es que los mexicanos estemos retomando un ícono, un arquetipo norteamericano, y no lo estemos procesando como sí lo hicieron los maestros de mediados del siglo pasado, que tomaron superhéroes mexicanos, no superhéroes, héroes mexicanos, y los llevaron a niveles, los destacaron en la cultura popular de una manera asombrosa. José, perdón, ¿qué opinión tienes, ahorita que estás hablando de héroes mexicanos, de ahora que sacaron publicaciones de José María Morelos, de Miguel Hidalgo, incluso hay hasta una película? No, pues es lo mismo, no son aberraciones culturales que debían
o sea, quienes idean eso tendrían que ser como mínimo ejecutados, ¿no? Habría que reformar la Constitución política mexicana para fusilar a esa gente. No, me parece terrible, ¿no? Que se esté incluso superheroizando a héroes mexicanos, que incluso su heroísmo está entre comillas, ¿no? O sea, los héroes mexicanos son hombres que lucharon por ideales propios, algunos que lucharon por el bien de la patria y otros no tanto, por facciones políticas, ideas políticas determinadas, ¿no? Entonces, llevar al héroe mexicano al superheroísmo es que esa es la palabra, es una aberración. Sería inaceptable en otras culturas. Yo creo que solo una cultura débil como la mexicana puede permitir ese tipo de abominaciones. Insisto, ¿no? Acabo reconociendo toda la labor que hicieron los grandes maestros, que incluso yo creo que esta generación acaba quizás con la generación de Basaldúa y ya empieza una generación distinta, pero lo que hicieron ellos como ensalzar al héroe mexicano, comentaba eso, es increíble que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía viviendo de las regalías de todo el trabajo que hicieron los luchadores, ¿no? Que eso lo hicieron en los 50, 60, ¿no? Entonces, impresionante el impacto popular que consiguieron los maestros, hay que agradecerlo, y yo creo que sí tendríamos que ser un poquito más críticos, ¿no? Más, insisto, leer, disfrutar el trabajo que hace Marvel, que hace DC, que hacen las editoriales independientes, pero también tratar de entender que esos son arquetipos culturales que están siendo trasplantados a nuestra cultura y que eso no es lógico, no es sano en términos de cultura popular, ¿no? Pues muchísimas gracias, José. Un aplauso, por favor, José Quintero. Preguntas del público. Gracias. Preguntas. ¿Alguien quiere preguntarnos algo? A los maestros, al maestro Sixto Valencia. ¿No hay preguntas? Le pasamos el micrófono al maestro Sixto. Unas últimas palabras, maestro. Por favor, para despedirnos, nos vamos a despedir cada quien. Yo quería hablar algo de los superhéroes. En una ocasión, a mí me mandaron a hacer un personaje que había hecho Adolfo Mariño. Adolfo Mariño fue el creador del Charro Negro aquí en México. Salía en el chamaco y fue un héroe muy popular. Pero en 1960 yo hice un superhéroe que había inventado, que había sacado de nuevo Mariño, y era el Super Charro. Era, como dice Guevara, era una aberración ¿cómo se llama? José Quintero. Personaje. Sí, perdón. Sí. Ya los es lo mismo, ¿no? Tú te ofendes porque te confunden conmigo. Me alegaban de que no había manera de superar a ningún superhéroe. Superman, Tarzán, el Príncipe Valiente, que bueno, algunos no eran superhéroes, pero hablando del Hombre Araña y de Flash y los Cuatro Fantásticos y eso, yo les decía que nada más se distinguían porque se ponían los calzones arriba de las mallas, pero eso era en plan de que no se fijaran en los superhéroes. Y sin embargo, yo estuve haciendo el Super Charro, que ya me lo dieron para enterrarlo, para quitarlo de la circulación. Y entonces se me ocurrió darle un cambio. En vez de que fuera un superhéroe nada más, ese nomás en un anillo llevaba una gotita de agua, con esa se convertía en Super Charro, porque era un charro bien enclenque y su caballo también. Entonces se convertía en superhéroe junto con su caballo. No hablaba el caballo, pero sí se ponía fuertezote y podía enderezar hasta jorobado. Y el enemigo, el antihéroe, el que luchaba en contra del superhéroe, era Luthor o el
superlocutor. Acá no, acá lo inventamos, que el locutor era un sabio excelentísimo, capaz de derrotar cualquier Superman. Pero acá en el Supercharro, el contrahéroe era el profesor mental, que todo, absolutamente todo, le salía mal. Le armaba un cañón para cuando llegara el Supercharro, dispararle y matarlo. Y no, el cañón disparaba al revés y el que salía torcido era. Eso gustó muchísimo. En vez de que se quitara la revista, porque ya me la habían dado para nomás de relleno, gustó y se estuvo vendiendo hasta el número 200. Y el número 200, pues cada semana equivalía a 4 años. Fue un éxito que no me lo agradecieron mucho, porque así son aquí en las editoriales. Cuando les va bien con una cosa, le echan a uno tierra, que gacho. Pero bueno, eso pasa. Esos superhéroes, maestro, perdón. Era súper. Y me decían, bueno, pero ¿tiene alma o es igual un superhéroe de papel? No, el Supercharro sí es un superhéroe de papel, pero los superhéroes mexicanos que están basados en los luchadores, esos sí no son de papel. Cuando quieran pueden ir a verlos a una arena y ahí están. Se acaba de ir Tinieblas, ¿no? Hace rato. Maestro, ¿ya abrió su blog? Pues aquí tenemos uno al Coquito. Acompáñanos, Coquito, vente por acá. Acompáñanos aquí, que estés junto con tu maestro Sixto Valencia. Él es luchador, el Coquito Azul, y dibujante también, alumno del maestro Sixto Valencia. Hablando de luchadores, maestro Sixto ya abrió su blog. ¿Tiene algún correo, algo, una dirección en donde lo puedan encontrar? Sí, no, yo estoy a las órdenes. ¿Dónde lo puedan contactar las personas que estén interesadas por algún motivo, que lo quieran invitar a algún evento, una fiesta? Un mail. ¿Les pueden dar un correo, por favor? Un correo. Es Sixto-Valencia@hotmail.com. Muy bien, maestro. René del Valle, también igual tú, por favor, si nos das un aplauso, por favor, al maestro Sixto Valencia. René González también, por favor, danos una dirección de correo, alguna página en donde te puedan contactar y qué te interesa, unas palabras, qué era lo que me estabas mencionando, a qué te dedicas ahorita, o algún contacto, por favor. Bueno, la cuestión es esta de que creo que la revista Calimán, con los superhéroes mexicanos que alguna vez tuve la oportunidad de hacer, dejan un mensaje bien claro para esa generación: hacer el bien, vivir bien, para estar bien todo el resto de la vida. Las enseñanzas de Calimán todavía perduran hasta esta época, creo. ¿Cómo iba? Por cierto, caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños. ¿Quién es? Pues Calimán. ¿Quién no se acuerda de la serie de radio de Calimán? Todavía sigue pasando por ahí todavía. Si quieren contactarme por alguna razón, mi nombre en Facebook es René del Valle Gro, GRO, en Facebook, y en correo es redelval5@hotmail.com o redelval5@yahoo.com.mx. Me gustaría tener algunas pláticas con la gente cuando se pueda. De todas maneras, estoy a sus órdenes para lo que se pueda lograr. Repito, ya no dibujo casi. Me encantaría, pero ya no hay editoriales que nos puedan contratar. Ahora me dedico a otras cosas que también son creativas y que me satisfacen plenamente. Estoy de ustedes. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, al maestro René del Valle. Maestro León, también lo mismo, igual un contacto o algo, un mensaje que nos quiera dar. Pues, emulando a Calimán,
Créanme que todo lo que desean hacer lo pueden hacer siempre y cuando lo hagan con disciplina, con entereza, pero sobre todo con un fin a donde quieren llegar. Y contacto generalmente utilizo yo el correo, que es alberto.leon13 @yahoo, y con ese mismo nombre me encuentran en Facebook. Gracias. Un aplauso por favor al maestro Alberto León. Óscar Basaldúa. Maestro Óscar Basaldúa, también igual lo mismo, un mensaje, una página, un blog que tenga por ahí. Bueno, mi correo personal es oscarelo67 @hotmail.com, o en Facebook con mi nombre, Óscar Basaldúa, me encuentran muy fácil. Yo todas las invitaciones que me llegan las agrego, no hay problema. Respecto a lo que comentaba a José, que me pareció muy interesante su comentario, sobre los superhéroes, sí me hizo, bueno, es algo que yo también coincido como él lo menciona. Cómo es que adoptamos otras culturas como es la estadounidense, como es la oriental, que bueno, no sé si sea china o japonesa el manga, la verdad no sé, el caso es que es de allá. Y justo ahorita estaba platicando con el maestro Trufi que aquí en México tenemos mucho material, pero muchísimo, porque tenemos mucha cultura, está la maya, está la azteca, hay mucha historia que tenemos de dónde cortar, pero desgraciadamente no sé si no ha llegado alguien que sepa cómo cortarla y armarla para crear algo nuestro, que no esté imitando ni a los superhéroes ni al manga, que sea de aquí. Y es algo que también nos dijo Moebius cuando llegó aquí a México, cuando vino a México, cuando vio lo que hacíamos, nos decía es que en efecto están imitando otras culturas, pero no tienen algo propio. Yo no veo algo propio de aquí, o muy poco, muy poco. Y bueno, es lo que yo quería comentar. Un aplauso por favor al maestro Óscar Basaldúa. Maestro René Córdoba, igual un contacto, un mensaje final que nos quiera dar. Bueno, primero que hay muchísimo talento acá, nada más es la onda de que se animen a entrarle aquí a este juego. Está bien bonito, ¿no? Yo estoy aquí porque me encanta dibujar y yo creo que una de las mejores satisfacciones es que a la gente le guste tu trabajo. Digo, si antes venía nervioso, ahorita con lo que dijo Quintero, me voy todavía más nervioso. La verdad, muchas gracias. No sé, todo muy chido. Gracias por escucharnos. Un aplauso por favor a René Córdoba desde Guadalajara, dibujante de Soul Keepers, República Lucha. René Gulias, ay, puro René. Jorge Gulías, por favor. Ya quédate con René. Un mensaje por favor y un contacto. El contacto ya lo di, sí, cierto. el jefe @aventurasenmascaradas.com. Lean cómic mexicano. Si quieren leer gringo, europeo, oriental, leanlo también, pero no descuiden el cómic mexicano. No descuiden el cómic mexicano. Y muy buenas tardes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Gulías. José Quintero, por favor. Bueno, un poquito dar continuidad a la reflexión que hice hace rato. Hay que ser un poquito más críticos, hay que leer, hay que consumir cómics, películas, libros, ¿no? Que también los hemos abandonado, leer en internet. Es decir, hay que retroalimentar nuestra cultura como mexicanos, pero sí hay que ser un poquito más críticos. Estamos viviendo un momento crucial como país, hay que estar atentos, se nos está yendo de las manos.
y eso tiene que ver con lo que leemos y tiene que ver con cómo lo procesamos y cómo lo vivimos, ¿no? Y finalmente, gracias por la invitación. Entré un poquito de cachirula a la mesa. Me siento indigno de estar ante estos maestros, pero pues ya que estoy acá arriba, muchísimas gracias por la invitación. Adelante, maestro, un aplauso por favor. José Quintero. Bueno, pues para despedirnos de los maestros, les voy a entregar un reconocimiento. Algunos no van a alcanzar, va a ser figurativo, pero bueno, tenemos el del maestro Sixto Valencia. Un aplauso por favor. Muchísimas gracias por haber participado, maestro. ¿Qué me decía? El micrófono. Por favor, el maestro Sixto. Valencia. Únicamente nada más quería preguntar aquí a los muchachos que están haciendo personajes enmascarados. En una ocasión yo hice el Tinieblas. El Tinieblas es un personaje enmascarado que no sabe quién es, pero qué fabuloso es para dibujarlo. No se le ven los ojos, la cara enmascarada, no se le ve la trompita, ni la nariz, ni las orejas, pero dentro de eso es un personaje, un luchador que se presta para que sea lo máximo, ya sea católico, judío, griego, maya, no sé, ese personaje se presta para todo, hasta para escenas románticas, con todo está prieto. Un aplauso por favor al maestro Sixto Valencia. Maestro René del Valle, le entrego su reconocimiento por la participación. Un aplauso por favor, de nuevo. Muy agradecido y muy satisfactorio, un logro para mi vida más. Gracias por estar con ustedes, muy amables. Óscar Basaldoa. Gracias, muy amable. Un aplauso por favor por nuestro Óscar. Bueno, Jorge Gulías, ahora sí dije Jorge. Gracias, Guevara. ¿Más palabras? Pues, si quieres. Vale, contestando a lo que decía el maestro Sixto, sí, efectivamente a Galápagos y a Sepulcro nunca les vemos la cara. De hecho, cuando están sin máscara, modificamos el ángulo para que nunca se les vea la cara, porque su personalidad queremos tenerlo oculta, es algo que de hecho no sabemos quiénes son, pero nos interesa que no tengan cara, que sean luchadores como Coquito. Sin rostro es otro luchador. Muy bien. Un aplauso por favor a Jorge Gulías, y este es el mío. Muchísimas gracias a todos. Unas palabras. Perdón, voy a pasarle la palabra al Coquito. Dinos. Bueno, antes que nada más quería pedirles un favor a todos. Somos mexicanos, aparte de eso nuestra historieta se está muriendo, hay que rescatarla, y aparte acuérdense que en cada uno de nosotros tenemos un héroe muy dentro de nosotros. Gracias. Un aplauso por favor al Coquito Azul. Un aplauso para todos nuestros invitados. Maestro Sixto Valencia, René Córdoba, el Coquito Azul, el maestro René del Valle, el maestro Jorge Gulías, el maestro José Quintero, el maestro Óscar Basaldoa, el maestro Alberto León. Muchas gracias. Ah, sí, yo soy Mario Guevara. Guevara.